Hay un punto a partir del cual el sistema deja de ajustarse y empieza a romperse por dentro, mientras el barril se mueve en torno a los $70. Todo duele, pero todo funciona. Las empresas aprietan márgenes. Los países ajustan presupuestos y el consumidor paga más sin darse cuenta. Es incómodo, pero es sostenible. El problema empieza cuando ese precio deja de subir poco a poco y salta de golpe. En los modelos que manejan los grandes bancos, un bloqueo serio de ese paso crítico no empuja el precio un poco más arriba, lo lanza directamente a la zona de los $100 o más. Y ese cambio no es solo un número, es un cambio de régimen. A partir de ahí, muchas cosas dejan de ser viables al mismo tiempo. El transporte deja de cuadrar. La industria empieza a operar a pérdidas. Los gobiernos se ven obligados a intervenir, no porque quieran, sino porque el sistema ya no aguanta el coste. Ese es el salto que casi nunca se explica bien. No es una subida más, es el punto en el que el precio empieza a forzar decisiones. Y aquí está lo más inquietante. No hace falta que ese cierre ocurra para que el mercado actúe como si pudiera ocurrir. Basta con que la probabilidad deje de ser cero. En ese momento, el precio empieza a moverse hacia ese escenario, aunque nadie quiera admitirlo. Por eso este riesgo pesa tanto, porque no necesita materializarse para causar daño. Se filtra poco a poco, primero en contratos, luego en seguros, después en costes reales, y cuando llega al consumidor ya viene cargado de decisiones que se tomaron semanas antes. Ese es el verdadero impacto de este escenario extremo. No es el día en que todo se cierra, es el hecho de que el sistema sabe que puede cerrarse, y empieza a comportarse como si el margen de error ya no existiera. Cuando un sistema solo funciona sin fallos, acercarse al límite encarece todo. Y ese punto del que depende tanto no es frágil por accidente. Es frágil porque demasiadas cosas importantes pasan al mismo tiempo y en el mismo sitio. El estrecho de Hormuz no separa solo dos costas, separa intereses que rara vez están alineados. A un lado están Irán y Omán, al otro Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar. No hablamos de actores secundarios, hablamos de algunos de los mayores exportadores de energía del planeta. Gran parte del petróleo que producen sale al mundo por ese paso exacto, sin rodeos, sin alternativas rápidas. Irak envía por ahí la mayor parte de su crudo. Kuwait depende casi por completo de esa vía. Qatar la utiliza también para sacar gas natural licuado. Irán controla parte de la costa norte y ha amenazado más de una vez con interferir el tráfico. Cuando aumenta la presión exterior, no hace falta que lo haga. Con que la posibilidad exista, el equilibrio ya se resiente. Ahí está el problema de fondo. No es un conflicto concreto ni una crisis puntual. Es un punto donde cualquier fricción se amplifica. Una sanción, un ataque indirecto, un incidente naval o incluso una maniobra mal interpretada afectan al conjunto del flujo casi de inmediato. Y además, no todo lo que pasa por ahí puede desviarse. Arabia Saudí y Emiratos tienen algunos oleoductos alternativos, pero su capacidad es limitada. No absorbe ni de lejos el volumen que mueve la zona. El resto no tiene salida rápida. Eso convierte a Hormuz en un lugar donde el margen de error es mínimo. Por eso cada movimiento en esa región pesa más de lo que aparenta. No es una cuestión de discursos ni de bandos. Es una cuestión de logística y dependencia. Demasiada energía concentrada en un espacio demasiado estrecho, rodeado de países con intereses que no siempre coinciden. Y cuando el mercado conecta todos esos factores, no necesita que ocurra nada más. El riesgo ya está sobre la mesa. Ese riesgo del que hablamos no se queda en teorías. A veces se activa de golpe y deja una marca muy concreta. En junio de 2025 ocurrió algo así, tras una escalada directa entre Israel y Irán, con ataques y amenazas cruzadas en el Golfo Pérsico. El mercado reaccionó en cuestión de horas. El Brent subió más de un 7% en un solo día. No fue una corrección progresiva ni una tendencia que se cocine a fuego lento. Fue un salto muy brusco. Y lo importante no es solo la magnitud, sino el contexto. No había refinerías fuera de servicio. No se anunció ningún cierre formal de rutas. La producción global era prácticamente la misma que el día anterior. Lo único que había cambiado era la percepción del riesgo. Y eso fue suficiente. Ahí se ve con claridad cómo funciona este sistema. El precio no espera pruebas, se adelanta. Se ajusta al escenario más incómodo mientras piensas si la tensión se disipa o se agrava. Por eso estos movimientos suelen ser rápidos y desordenados. Una parte se corrige cuando baja la presión. Otra parte permanece como si el mercado se negara a olvidar lo cerca que estuvo del problema. Ese día no se estaba pagando más energía, se estaba pagando inseguridad. El coste adicional de moverla por una zona que, de repente, dejó de parecer estable. Y cuando esa idea entra en el mercado, no se queda en un solo sitio. Se filtra a contratos, seguros, transporte y, con el tiempo, a los precios que acaban notándose en Europa. Por eso estas reacciones no son una anomalía, son el patrón. Cuando una tensión cruza cierto nivel, el mercado deja de mirar el presente y empieza a calcular consecuencias. Y en ese punto, el precio deja de ser un número más y pasa a funcionar como una advertencia.
Después de un episodio así, el precio deja de ser un número y pasa a ser una señal. El mercado no se limita a mover la cifra, cambia la forma en la que valora el tiempo. De repente, lo inmediato importa más que lo lejano. Los contratos de las próximas semanas se encarecen con rapidez, mientras que los de meses vista se mueven menos. No porque se espere un colapso total, sino porque nadie quiere quedarse descubierto ahora. Ese cambio tiene efectos reales. Las empresas dejan de comprar buscando el mejor precio y empiezan a comprar buscando seguridad. Las navieras aceptan pagar más por rutas menos expuestas, las aseguradoras ajustan coberturas, los intermediarios reducen margen para el error. El sistema no entra en pánico, pero se pone a la defensiva. Aquí está el punto clave. No hace falta que falte energía para que el mercado actúe como si pudiera faltar. Basta con que hoy sea más incierto que ayer para que cada día se vuelva más valioso que el anterior. Por eso estas fases no se corrigen de golpe. El titular puede desaparecer, pero la tensión tarda en salir, porque el mercado no está reaccionando a un hecho aislado. Está asumiendo que el entorno ha cambiado, y cuando eso ocurre, los precios no bajan al mismo ritmo al que subieron. Ahí es donde esta materia prima deja de comportarse como una mercancía más y empieza a funcionar como un termómetro de confianza. Cuando todo parece estable, el futuro es barato. Cuando la estabilidad se pone en duda, el futuro se encarece antes incluso de que pase nada. Ese coste extra no se anuncia, no se firma, no se debate, aparece. Y mientras la duda siga presente, se queda. Y ahí aparece la pregunta que siempre llega tarde. ¿Qué tiene que ver todo esto con Europa? ¿Qué tiene que ver con España? Tiene que ver porque el sistema no está diseñado para contener impactos, está diseñado para transmitirlos. Cuando el precio internacional se mueve con tensión, esa tensión no se queda en los mercados ni en los gráficos, viaja, se cuela en los costes y acaba apareciendo donde menos se nota al principio. Europa depende en gran medida de energía importada, España también. Eso significa que cuando el barril se encarece fuera, dentro hay poco margen para absorberlo. Primero lo sienten las empresas que mueven mercancías, producen o distribuyen. Después, el ajuste empieza a trasladarse poco a poco, no como un golpe seco, sino como una secuencia. El combustible sube y el transporte deja de cuadrar. La logística se encarece y los precios empiezan a reajustarse en cadena. A eso se suma la electricidad y el gas, que no funcionan de forma aislada. Cuando la energía se encarece en conjunto, el sistema entero pierde aire. En España ese efecto suele notarse antes. El peso del transporte es alto y el consumo energético es sensible. No hace falta una crisis declarada para percibirlo. Bastan varios días seguidos de tensión para que empiece a sentirse en los precios y en la sensación de que el dinero rinde menos. Y aquí está el punto clave. El conflicto no ocurre en Europa, pero la factura sí. No llega como una alerta urgente. Llega como desgaste. Un pequeño ajuste hoy, otro mañana, hasta que deja de ser un concepto abstracto y se convierte en algo cotidiano. Por eso estos episodios importan incluso cuando parecen lejanos, no porque vayan a detener la economía, sino porque hacen el equilibrio más inestable. Y cuando el equilibrio se vuelve inestable, mantener el mismo nivel de vida empieza a costar un poco más cada día. Hay un punto a partir del cual el sistema deja de ajustarse y empieza a ceder por dentro, mientras el barril se mueve en torno a los $70. Todo aprieta, pero todo aguanta. Las empresas reducen márgenes, los países retocan presupuestos y el consumidor asume el sobrecoste casi sin notarlo. En los escenarios que manejan los grandes bancos, un bloqueo serio de ese paso crítico no empuja el precio un poco más arriba, lo desplaza directamente a la zona de los $100 o más. Y ese cambio no es simbólico, es un cambio de reglas. A partir de ahí, muchas cuentas dejan de cuadrar al mismo tiempo. El transporte deja de ser rentable. Parte de la industria empieza a operar a pérdidas. Los gobiernos se ven obligados a intervenir, no por ideología, sino por necesidad, porque el sistema, tal como está diseñado, no soporta ese coste durante mucho tiempo. Ese es el salto que marca la diferencia. No es una subida más, es el momento en el que el precio empieza a forzar decisiones. Y aquí está lo que hace este escenario tan potente. No hace falta que ese cierre ocurra, basta con que deje de ser imposible. En cuanto la probabilidad deja de ser cero, el mercado empieza a desplazarse hacia ese resultado, aunque nadie lo quiera verbalizar. Por eso este riesgo pesa tanto, porque no necesita materializarse para hacer daño. Se filtra, primero en contratos, después en seguros, más tarde en costes reales, y cuando llega al consumidor ya trae decisiones tomadas semanas antes. Ese es el verdadero impacto de este escenario extremo. No es el día en que todo se bloquea, es el momento en el que el sistema asume que podría bloquearse y empieza a comportarse como si el margen de error hubiera desaparecido. Y cuando un sistema solo funciona si nada falla, acercarse a ese límite basta para encarecerlo todo. Después de recorrer todo esto, la clave no es memorizar datos ni seguir titulares a diario. La clave es saber dónde mirar. El precio no avisa cuando ya es tarde, avisa antes.
Cuando empiezan a tensarse puntos muy concretos del sistema, cuando una ruta clave se vuelve más frágil, cuando asegurar un cargamento empieza a costar más, cuando los gobiernos mueven reservas sin hacer ruido, ahí es donde el mercado empieza a hablar. Por eso, entender la energía no va de adivinar el próximo conflicto, va de leer señales, de observar que partes del engranaje dejan de funcionar con normalidad y asumir que, cuando eso ocurre, el impacto no se queda donde empezó. Este vídeo no iba solo de petróleo, iba de cómo funciona un mundo que depende de que todo fluya sin interrupciones, y de lo rápido que cambia el precio cuando esa fluidez se pone en duda. A partir de ahora, la diferencia no estará en quien llega antes a la noticia, sino en quien entiende qué significa, porque cuando el sistema empieza a tensarse, siempre avisa. La pregunta es si sabemos escucharlo. Y ahí es donde empieza este canal.